ve allí un chef haciendo sus mezclas y el chef, como cualquier otra profesión, en el fondo lo que quiere es que servir, ¿cierto? Quiere es que a través de su oficio y cualquier otro oficio poder servir a quienes le rodean. Bueno, listo, vaya y venga que detrás de eso también haya, pues, lógicamente la realización en su profesión y como persona. Amén, eso está bien. Pero yo quiero que hoy veamos un proceso que se da naturalmente, digámoslo así, o dentro de la relación que tú tienes con Dios, cuando te dejas moldear por el Espíritu de Dios, hay un proceso que te prepara para el servicio, que te lleva a poder desempeñarte en el ministerio en que Dios te ha llamado o en la labor a la cual Dios te ha llamado, poderlo hacer con excelencia, diga, con excelencia. Pero sobre todo con un corazón tratado, diga, un corazón tratado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Un corazón que ha sido llevado en ese proceso. Recordemos que la palabra es clara cuando dice que la vida o el camino de la vida del justo es como la luz de la aurora. Como es la luz de la aurora, que cada día se va perfeccionando hasta que el día es ¿qué? Perfecto. La vida del ser cristiano, que ha sido llamado a ser ese instrumento de Dios, tiene un proceso como el que dice este proverbio. Amén. Así que vamos a ver, enmarcado en un caso, en una historia bien interesante. Yo sé que cada uno de ustedes la ha podido leer, pero quiero que veamos algunos elementos en los cuales nos va a poder dar esas pautas de cómo ha de ser mi servicio, cómo debo yo llevar ese proceso para que al fin de cuentas, ¿quién sea bendecido? Nuestro Dios, pero también podamos bendecir a nuestro hermano. Ustedes conocen al profeta Eliseo, ¿cierto? Profeta Eliseo. Allá en Primera de Reyes, capítulo 19, está el llamamiento que se le hizo a Eliseo, que se lo hizo directamente ¿quién? El profeta Elías. Y dice que partiendo él de allí, hablando de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él, diga, su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías, y ¿de qué? Servía. Un hombre que fue marcado desde un principio, ¿por qué? Por un ministerio, aunque fue un llamamiento a conformar todo el grupo de profetas, porque él fue un profeta también después. Pero detrás del servicio que este hombre hacía, era un servicio de profeta, pero que con ese servicio de profeta anunciaba la voz de Dios, ¿cierto? El llamado de Dios, ¿a qué? Al arrepentimiento, a que se volviesen a los caminos de Dios, a denunciar el pecado, no solo del pueblo, sino de los reyes, ¿cierto? Entonces, este profeta Elías, desde el primer día en que fue llamado, ¿qué hizo? Le sirvió. Servir, le sirvió al profeta Elías. Y Eliseo le sirvió a Elías, muy bien. Le sirvió a Elías, muy bien. A su manager, a su coach, a su mentor. Aquel que hizo ese llamamiento, así él era un hombre acomodado, tenía bueyes, tenía finca, y fue un llamado así. Porque era necesario que en ese entonces y en todo el tiempo del pueblo de Israel hubiese hombres con talla de servir, aunque ejercía una
labor como profeta. Pero miren que Elías tuvo que irse a un proceso. Perdón, Eliseo, llevarse a un proceso. Y si usted pasa conmigo allí al siguiente libro de Reyes, al siguiente, segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, ya Eliseo ha recibido mucho de Elías. Y llega un momento en que Elías ha de ser arrebatado, ha de ser llevado. Y en el capítulo 2 dice que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía ¿con quién? Con Eliseo. ¿De dónde venían? De Gilgal, una primera ciudad, un primer lugar allí. Gilgal era una población que estaba cerca relativamente de Jericó, y está al lado occidental del río Jordán. Entonces miren lo importante. Gilgal es una ciudad o es un lugar que tuvo un evento muy especial muchos años atrás, porque tiene un significado. Cada lugar, cada momento, cada episodio en la palabra tiene un significado especial, porque así lo dispuso ¿quién? Dios. Miren lo importante. Si usted va conmigo allí al libro de Josué, en el capítulo 5, aunque no lo vamos a leer todo, está allí en Gilgal. Hubo un episodio muy, muy interesante, mis amados. Y fue cuando Josué circuncidó a todos aquellos que salieron del pueblo de Israel, ¿recuerdan? Y que duraron ¿cuántos años del pueblo de Egipto, y que ¿cuántos años duraron en el desierto? 40 años. Pero era que no de cualquier forma este pueblo o estas generaciones iban a poder entrar a conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces fue necesario que allí, ¿qué hiciera Josué? Los circuncidara a cada uno de los hombres que nacieron durante ese tiempo de 40 años, porque toda esa generación anterior, ¿qué había hecho? Sino haber renegado, haber puesto objeción a lo que Dios les estaba diciendo. Juzgaron, criticaron, no creyeron, se rebelaron. ¿Y qué dijo Dios? Unas nuevas generaciones tendrán que entrar a poseer la tierra prometida. Entonces hubo ese episodio allí interesante en el que ¿quién? Josué tuvo que circuncidar a estas nuevas generaciones. Ahora sabemos que la circuncisión en el pueblo rural tiene un significado muy especial. ¿Cuándo fue que se estableció allí la circuncisión? Cuando Dios tuvo ese encuentro con Abraham muchos años atrás y le dijo que era necesario que se circuncidaran, porque era la señal de un pacto en que Dios iba a ser su Dios y ellos iban a ser ¿qué? Su pueblo. Pero que eso iba a ser una señal de ese pacto. Y sabemos que es quitar la carne del prepucio, ¿cierto? Es cortar el prepucio a los hombres. Ustedes lo entienden muy bien. Pero sabemos que eso tiene una trascendencia mucho más que de la carne, porque ellos cuando hacían a los niños, cuando les hacían esa operación, ¿qué significaba? Que ellos pasaban a ser ¿qué? Del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Pero resulta que ellos creyeron que ese signo físico, que esa acción física iba a ser suficiente para ellos querer hacer lo que quisieran hacer. Y recuerdan que el pueblo de Israel empezó a desviarse, aún circuncidados, aún creyendo en que eran el pueblo de Dios, se descarriaron. Tanto así que Dios en Deuteronomio los cuales dice, mire, ¿saben qué? Circunciden primero que su corazón. Más que eso, es más significativo que sea que su corazón. Y allá en Jeremías 4:4 también Jeremías les dice al pueblo de Judá y de Jerusalén, circuncídense primero en su corazón, porque su carne, su naturaleza, aunque están circuncidados, están alejados de Dios. Entonces hay un evento bien interesante allí,
en ese lugar, Gilgal, lugar en el cual hay santificación. ¿En el cual hay qué? Santificación. Porque volviendo allí al pasaje de Josué, capítulo 5, cuando los circuncida, era necesario hacerlo porque era una nueva generación. Y también hubo un evento allí que celebraron ¿qué? La Pascua. Entonces, la circuncisión significaba que cambiaba su naturaleza. Cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, ¿cambia qué? Nuestra naturaleza espiritual. Seguimos siendo los mismos físicamente, nuestro cuerpo no cambia, pero sí cambia nuestro espíritu. Hemos dado ese paso de circuncidar que nuestro corazón. Y Josué también durante muchos años no se había celebrado la Pascua, y en ese momento ¿qué hizo? Celebró la Pascua. Y usted y yo sabemos qué significa la Pascua. Para los judíos es un recordatorio de la comida que tuvieron que preparar con cada uno de esos elementos que tienen una gran significancia, ¿cierto? Y salir. Pascua significa pasar de Israel, de la esclavitud, de Egipto a la libertad. Y Jesús, en la última Pascua que instituyó, la cena. Él hizo todo el rito allí. Pero era diciendo este pacto o este símbolo de libertad. Ahora yo traigo un nuevo pacto. ¿Cuál fue? El pacto de la sangre de Cristo. Y a través de su sangre y a través de su cuerpo tenemos un nuevo ¿qué? Nacimiento. Miren lo importante que Gilgal tiene allí. Se celebró allí la Pascua y la circuncisión. Ahora no hacemos circuncisión. Bueno, médicamente se recomienda. Y Dios es un gran pedagogo, porque efectivamente ese hecho médicamente trae grandes beneficios, previene muchas enfermedades. Pero miren lo importante aquí, allí espiritualmente, ¿qué es lo que nos lleva la palabra de Dios en Gilgal? Fue necesario que Eliseo llegara ¿a qué? A Gilgal, para que pudiera tener ese nacimiento, digamos así. Tú y yo necesitamos pasar allá por ese Gilgal. ¿O ya lo hemos pasado? ¿Cuántos hemos aceptado a Cristo Jesús? Amén. Amén. Ya hemos aceptado a Cristo Jesús. Ya hemos circuncidado nuestro corazón, que es lo primordial. La circuncisión dice que es un enfoque espiritual en este momento, no físico, ¿cierto? Y aquí nos lleva, tiene dos fines. Primero, a vencer nuestra manera carnal de pensar, en el sentido de la mente humana que no tiene a Cristo. Y por otra parte, también poner fin a toda nuestra religiosidad. Orímos a la religiosidad o a la incredulidad. O a veces nos creemos ser más santos que los santos, ¿cierto? Y no, es que yo cumplía con esto en mi antigua forma pero vemos que quita todo esto, quita el fanatismo, la doctrina denominacional. ¿Y qué hace en nuestras mentes y en nuestro cuerpo? Nos da una nueva forma de ser. Eso hace la circuncisión del corazón, amén. Quita todo lo que no está allí. Y bueno, llegaron a Gilgal. ¿Y qué le dijo Elías? Quédate aquí, porque yo me voy. Porque es necesario que yo me vaya para donde. El Señor me dijo que fuera a dónde. A Betel. ¿Y qué le dijo Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No te dejaré. Y dice que descendieron pues a Betel. Y salieron allí los hijos de los profetas, diciéndole a Eliseo: ojo, que tu maestro hoy será quitado. ¿Ya lo sabías? Sí, ya lo sé. Calle, porque estamos en un proceso. Y es que vendrán durante tu proceso como hijo de Dios, unos a criticarte, otros a juzgarte, otros a desanimarte en el proceso
de ir perfeccionando o de ir cambiando tu manera de pensar. ¿Para qué cosa? Para conocer de Dios y poderle servir. ¿A cuántos se nos han opuesto? En muchas cosas. Y seguirán oponiendo. ¿Pero qué hizo Eliseo? Dijo, no, Señor. ¿Y llegaron en dónde? Dice en el versículo 4, Elías le volvió a decir a Eliseo, perdón, estamos en el versículo 2. Quédate en dónde? Aquí. En Betel. ¿Dónde tenía que quedarse? En Betel. En Betel. ¿Ustedes recuerdan qué sucedió en Betel? Betel, un lugar de promesa, diga, de promesa y de encuentro. Y donde se establece una profunda relación con Dios. ¿Qué pasó allí en Betel? ¿Recuerdan allá en Génesis 28, del 10 al 22? Cuando Jacob está huyendo de su hermano Esaú y que llega exactamente allí a Betel y tiene un sueño. ¿Cuál fue el sueño? Dice que llegó, ya era tarde y fue necesario que él descansara. Y puso unas piedras allí como almohada y dice que soñó y aquí una escalera que estaba ¿qué? Apoyada en tierra y en su extremo tocaba ¿qué? El cielo, y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella, y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy. ¿A quién se lo dijo? A Jacob. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y le ratifica su herencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán ¿qué? Benditas en ti y en tu simiente. Eso es tan interesante. Y miren esto, sigue promesa. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó a Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuve ¿qué? Miedo, y dije, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta de ¿qué? Del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo voto, diga, momento de voto, de compromiso, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en mis viajes en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será ¿qué? Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere, el diezmo. Llegaron a qué lugar? A Betel. ¿Qué ocurrió en Betel? El encuentro de Jacob. Lugar de promesa, lugar en la cual la relación que tenía Jacob con Dios siguió igual, cambió, fue íntima, fue vivencial, una realidad mucho más personal. Y empieza como ese regateo, si tú me das, Señor, entonces si tú deja como. Pero más allá de eso, ¿qué era la confirmación de que efectivamente quién iba a estar con él todo el resto de su vida? Dios. ¿Cuántos han llegado a ese Betel? Donde hay promesa, pero también hay relación, diga, hay comunión íntima con Dios. ¿Y fue el mismo después de ahí Jacob? No. Fue un hombre mucho más próspero, mucho más seguro, en la cual cumplió su misión, siendo parte de la herencia de Dios. Él era el abuelo era el nieto de Abraham.
y heredó. ¿Cierto? Nosotros somos nietos de Dios. Dios no tiene nietos ni herederos. Dios tiene ¿qué? Hijos. Por lo tanto, tú y yo como hijos entramos a ese Betel cada vez que reconocemos que hay promesa y que hay que también entrega total. Entonces, durante ese proceso en el cual tú quieres servir a Dios, tiene que haber ¿qué? Relación íntima con Dios. Miren eso tan interesante. Y están ahí en Betel y vuelve el episodio. ¿Qué le dice Elías a Eliseo? Quédate aquí ahora. En versículo 4, Elías, quédate, le dijo, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? A Jericó. Y dijo, vive Jehová y ve tu alma, que no te dejaré. Jericó. ¿Recuerdan qué pasó en Jericó? Fueron derribados ¿qué? Los muros de la ciudad. Fueron derribados los muros de la ciudad. ¿Y qué implica eso? Siempre hemos tipificado que Jericó significa ¿qué? Conquista, ¿cierto? Había que conquistar esa ciudad para poder conquistar toda Canaán. Y efectivamente, cuando tú y yo llegamos al Jericó de nuestras vidas, ¿qué vamos a encontrar? Oposición. Pero ¿cómo ganaron ellos? ¿O cómo conquistaron Jericó? Ustedes lo recuerdan muy bien. Eran 7 vueltas. A través de una estrategia dada por ¿quién? Dada por Dios directamente. ¿Recuerdan que era? No construir con las armas de la Cantando. No, estaban ellos allí en el campamento y Dios les dijo, salgan los sacerdotes, cojan el arca y van a empezar a darle vueltas a la ciudad. Cada día una vuelta, por 7 días. Y va sonando las bocinas. Y el resto la gente que... Era una estrategia que no la entendía nadie. Era algo que venía del plan estratégico de ¿quién? De Dios mismo. Pero el último día van a dar ¿qué? 7 vueltas. Y cuando culminen la 7ª vuelta van a tocar mucho la puerta y a gritar. ¿Y los muros qué? Caerán. ¿Estrategia de quién? De Dios. El otro día vi un programa en el cual mostraban como tratar de comprobar todos esos eventos. Y cogían un ladrillo y le ponían una bocina, la cosa más tremenda. Y no sé cuántos decibeles. Y dijeron, ¿qué podemos comprobar? Desde el punto de vista de ellos, quién sabe si eso fue cierto. Pero desde el punto de vista nuestro, o de la palabra, creemos que fue que es cierto. ¿Cómo? El misterio de Dios. Poder de Dios. Así que si tú y yo, hermano, en nuestro proceso para ir conociendo cada vez más de Dios y para ir llevando esa oportunidad de servir a otros, se van a presentar obstáculos que hay que conquistar, ¿cierto? Y que Dios te va a dar ¿qué? La estrategia para conquistar. Y es cuando uno dice, ¿cómo? Uy, empezamos esta obra o empezamos a hacer tal cosa y no teníamos recursos o había cierto problema, se oponían. Yo he escuchado testimonios, mis amados, que se abren iglesias en un pueblo y los que primero se oponen, pues lógicamente es la tradición y los brujos y las brujas. Pero no pasa mucho tiempo cuando los primeros miembros de esa iglesia convertidos son los brujos y las brujas. Y dan testimonio. Nosotros hacíamos, invocábamos al diablo para que ustedes se accidentaran, se murieran. Hubo gente que a ustedes los intentó envenenar, les dieron veneno y vimos que no pasó nada y dijimos, aquí hay algo raro. Dios se mueve de una forma así. ¿Usted no lo cree? Claro que sí. Entonces, revisa en este momento allí, en ese proceso donde estás. ¿Estás en Jericó? ¿Estás pasando luchas?
¿Hay adversidad? Pero ¿cuál fue la clave, digámoslo así? Lo determinante para que el pueblo conquistara. Que las bocinas eran bien grandes y sonaban mucho, que gritaron. Obediencia. Eso fue consecuencia o resultado de algo que fue importante que el pueblo hizo. Es decir, ¿qué es lo determinante para esa conquista? Seguir la estrategia. Obedecer. Y si yo puedo tener una buena estrategia, pero si no la sigo, si no la obedezco, de nada vale. Importante, obediencia, la obediencia. Obedecer a Dios en todo como Dios dice. Ahora, si tú y yo queremos conquistar, tenemos una adversidad, sigamos la estrategia de Dios y obedezcámosla. ¿Qué nos dice Dios frente a las adversidades? Huya, corra, atemorícese. ¿Qué más? Clama a mí y yo te responderé. Buscadme y hallaréis. Llame y se le abrirá. ¿Recuerdan la oración qué? Persistente de la viuda? No dejó de pedir justicia por ella. Y estaba en gran afrenta, ¿cierto? En gran afrenta. Entonces usted y yo, mi hermano, tenemos que llegar a ese punto en que no importa la adversidad, no importa la circunstancia, lo importante es que perseverar y obedecer a la estrategia de Dios. ¿Está conmigo? Y otro aspecto bien importante, la alabanza. Yo creo que esos gritos fueron de alabanza, de júbilo, de dar la gloria a Dios. No fue un grito ahí estridente, no. Por Jehová, el Dios de los ejércitos, y conquistar. Entonces, en el momento de adversidad, en el momento de confrontación, ¿qué debemos de hacer? Adorar al Señor, darle la gloria y la honra, ¿y qué? Obedecer. Ya que sí nos cuesta, ¿cierto? ¿Cuántos hemos estado en circunstancias adversas y decimos, pero ¿y ahora qué? A mí muchos me han dicho, pero usted ¿cómo así que me dice que en este momento tan difícil, ore? O a veces, créanme, uno quisiera tener como, y como que suena a cumplido flojo ahí cuando dice, tranquilo, yo voy a orar por ti. O oremos. ¿Cómo? Pues es lo que primero tenemos que hacer, ¿cierto? En medio de esa circunstancia, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Y ahí para allá Dios va a empezar a ¿qué? A mostrar. Interesante, Jericó. ¿Fue necesario que allá Elías pasara? Claro que sí. Y volvieron y se acercaron ¿quién? A Eliseo. Los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabías que Jehová va a quitar a tu siervo, a tu maestro? Y él que les volvió a decir, siempre la voz estará diciendo allí. Y en medio de esta situación, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a seguir allá clamando a su Dios? El diablo nos dice eso, ¿cierto? ¿Usted qué? Pero Dios es fiel. ¿Amén? El versículo 6, ¿qué pasó? Volvió Elías y dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? Al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que qué? Que no te dejaré. Cuando tú tienes claro el llamado, mi amado, estás firme. No te das pie para atrás ni como para tomar impulsos. ¿Qué dice? Tercera vez, la cuarta vez. Yo no, Señor, yo no me quedo aquí, sigo contigo. ¿Y el Jordán qué significa? El río Jordán, aparte que es una importante afluente hídrico allí, donde transportan, donde pescan. Miren que el río Jordán llega por temporadas en que se desborda, se anega todos los campos alrededor, y cuando se retira, es que es una tierra muy óptima para la agricultura. Para los judíos el río Jordán es vida, es renuevo, es multiplicación, porque las cosechas se dan ¿qué? En gran cantidad. Vida de fructificación,
vida de multiplicación. Tenemos que llegar a dónde? Jordán. Yo sé que muchos lo pueden estar viendo ya, Dios está bendiciendo, Dios va a seguir bendiciendo. No solo en lo espiritual, sino también en qué? En lo físico, en lo material. El río Jordán era necesario pasarlo. Ahí más adelante le dice, si tú te quedas conmigo, porque ¿qué era lo que le pedía allí Eliseo? Llega un momento en que ya Elías no sabe qué más hacer con Eliseo, ¿cierto? ¿Y ahora qué? Y le dijo, oye, Jehová, que no se iba a ir. Y volvieron los 50 varones y volvieron así, pero ya ellos no iban detrás. Dice que se quedaron a un ladito del Jordán. Dice que tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales que se apartaron a un lado, a uno y a otro lado, y pasaron ambos en qué? En seco. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, dile lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. ¿Y qué le pidió Eliseo? La doble porción. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué le dijo Elías? Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Así. Mas si no, no. ¿Qué tenía que hacer Eliseo? ¿Desistir? No, ya pasé por cada uno de sus procesos, ya estoy aquí. Le pedí el doble de su espíritu. Ahora, ¿qué significa eso? Que le era la doble porción de su espíritu. De su unción. ¿Qué había en Elías? ¿Cuál era el espíritu de Elías? ¿Cuál era el espíritu de Elías? El espíritu de Dios, pero ¿cuál era el espíritu de él? Cuando dice, oiga, en este hay un espíritu de servicio, muy bien. Aunque vuelvo y le digo, era profeta. Ejercía una labor de profeta. Servía primero a quién? A Dios. Y en ese servicio, ¿quién se beneficiaba? El pueblo, la nación. Porque era quien les encauzaba y quien les decía, ojo con esto, ojo con aquello, están siendo idólatras, se están dejando desviar por este rey que adora a Baal, y les declaraba el pecado en su cara. Es un servicio, ¿sí? Ahora, le pidió una doble porción de su espíritu. ¿Una doble porción de qué? De servicio, de servir, de la oportunidad de servir. Interesante eso, ¿cierto? Muchos dicen, yo he escuchado que dicen, le pidió la doble porción de la unción. No, él habla de unción, ¿cierto? Porque él ya tenía unción, ¿cierto? Era la oportunidad de servir mucho más. ¿Mucho qué? Mucho más. Y efectivamente eso se cumplió. Pero era necesario que él estuviera ¿qué? Ahí. Y llega el momento en que Elías dice que toma su manto, lo dobla, golpea el Jordán, se abre el Jordán, pasan en seco, ¿cierto? Se cierra el Jordán y ya es cuando Eliseo ve esa carroza de fuego, y se lleva ¿a quién? A Elías. Y es cuando Elías exclama ya, versículo, viendo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, nunca más de qué, y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes, se desgarró sus vestiduras. Ese desgarramiento de vestiduras se hacía por dos cosas. Primero, cuando era desenmascarado en su pecado, ¿y qué hacía? O también en un acto de adoración, de decir, ¿cómo? Aquí está mi corazón, así soy yo, Padre. ¿Qué dijo Elías? Así soy yo, Padre. Usa. Rasgó sus vestiduras, Eliseo, perdón. ¿Y qué pasó entonces? Dice que ya cuando él lo vio que partió, pues él volvió y tomó el manto de Elías
que se le había caído y golpeó las aguas. Y volvió y se habló y regresó. ¿A dónde? A Canaán, a empezar a qué? A servir. A cumplir su llamado. Interesante eso, ¿cierto? Él no se fue para otro lado. Él se devolvió. Y había llegado al Jordán. ¿Lugar de qué? ¿Lugar de qué? De vida. ¿Lugar de qué? De vida. Bendición sobreabundante. Y se fue a cumplir su misión. Doble porción de su espíritu. Me tomé la tarea porque siempre yo he escuchado que dicen que Elías hizo 7 milagros. ¿Cierto? ¿Hemos visto? Sí, Elías hizo 7 milagros. Si Elías hizo 7 milagros, ¿cuántos hizo Eliseo? Eliseo hizo 18. Me tomé el tiempo en... Todavía muerto hizo un milagro. Ese fue el 18. Venga, nos vemos ahí rápidamente. Elías hizo 7. Elías hizo 7. Y Eliseo. Yo conté 18. Siempre dice uno, no, 14 hizo. No, hizo 18, mucho más. Qué interesante. Si quieren rápidamente los vemos. Primero, y es más, usted llega esta tarde a su casa y ahora ya en Segunda Reyes capítulo 2 y el capítulo 3, 4, 5, 6. Empiezamos a ver todo. Eso fue una cosa impresionante. Ahí nomás cuando él se regresa, los mismos otros profetas le dijeron, no, venga, es que vamos a ver dónde cayó Elías, porque es que el Espíritu de Dios en muchas oportunidades tomaba a las personas y las llevaba a otro lugar. Ellos dijeron, no, es el que Dios lo dejó por allá en otro lado. Se le salió del carro, se le pinchó la llanta y lo botó. Él dijo, no vayan. Y los insistieron, dijo, ay, pues vayan. Y cuando dijeron, no lo encontramos, no le dije yo, no lo iban a encontrar. Y ahí en adelante empiezan a darse una serie de sucesos, de hechos, en los cuales uno ve cómo Dios respaldó sobrenaturalmente ese servicio de Elías. Allá en el capítulo 2, versículo 19 al 22, en el nombre de Jehová, sanó con sal las aguas de la fuente de Jericó, que estaban siendo venenosas. Sí. Más adelante, unos muchachos, si usted no quiere contarlo como proeza, pues no lo cuente. Se burlaron de él porque era que calvo. Como dijo un chinito, sí. se le estaba acabando, se le acabó el pelo. Y un chinito, ay, ese señor se le está acabando el pelo. A algunos le está acabando el pelo. Y se burlaron. Y él maldijo, él dice la palabra, y declaró una maldición sobre ellos. Y salieron nosotros y se almorzaron 42 chinos y rebeldes. Ahora, fue que el Eliseo dijo que salga un oso y se los coma, no. No sé. ¿Quién sabe qué dijo? Otra fue que llegaron. Si no lo quiero contar como proeza, como listo. Pero fue un evento bien importante. Tercero, predijo el éxito de la expedición en contra de Moab. Si usted lee allá en el capítulo 3, del 12 al 27, se reunieron el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de otro rey, que se unieron en contra de Moab, el otro rey. Y él dijo, ustedes van a triunfar, pero tienen que hacer esta estrategia. Y algunos dudaron, la hicieron y triunfaron. Predijo esa. Cuarto, multiplicó el aceite de quién? De la vida, ¿se acuerdan? Multiplicó el aceite. 5. Anunció el nacimiento de un hijo de una tsunamita cuando éste murió. Y la oración de Eliseo, ¿qué hizo? Lo revivió. Resucitó. Muy bien. Ahí está en el 4, capítulo 4, versículo 8 al 37. 6, vamos en el 6, ¿cierto? Él indicó un antídoto contra la planta venenosa que estaba en el alimento de los profetas. ¿Recuerdan? Estaba toda la compañía de profetas y había hambre y dijeron, no, vaya a recoger en el campo pepinos, tomates, y que fue y recogió unas frutas venenosas y prepararon la pócima y se las empezaron a comer cuando gritaron, ¡esto está envenenado! Eliseo, ¿qué hacemos?
Y él cogió y dijo, aplícale esto y ya. Se arregló el problema. Bueno, ¿la cuenta también como proeza? Claro que sí. 7. Durante un hambre, el profeta alimentó a 100 hombres con 20 panes de cebada y algunas espigas nuevas de trigo. Ahí está en el capítulo 4. Y sobró. Ahí sobró. El versículo 44. 8. Vamos en el 8. Ordenó a Naamán que se bañara en el Jordán para que fuera sanado de qué? De la De letra. su lepra. Si usted quiere ver, específicamente está en Segundo de Reyes, capítulo 5, del 1 al 19. Y anunció a Jesse que esta lepra se le iba a pasar a él. ¿Por qué cosita? Por haber dicho mentiras. Llévele esto a ¿se acuerdan? Al profeta. Ay, no, que yo no lo quiero recibir, dijo Eliseo. Y él se guardó. Lo recibió el profeta así. Mire lo que le pasa. Esa lepra que tenía el hombre que me mandó ese presente, no se le va a pasar eso. Tremendo, ¿no? Esta sí es la olímpica. Sí. Hizo flotar un hacha. Tremendo. Se había caído en metal, ni siquiera la madera, en metal. Y era. No me pregunte cómo. Dios mío. ¿Qué más? Ya vamos en el 9. 10. Reveló al rey de Israel los movimientos e intenciones de sus enemigos, los sirios. En Segunda de Reyes 6, 8 al 12. Ahí está. 11. En respuesta a la oración de Eliseo, el Señor abrió los ojos de su siervo, ¿se acuerdan? Para que viera los carros y los caballos de fuego que los protegían, ¿recuerdan? Sí. Que dijo el siervo, son muchos, nos tienen rodeados. Y Eliseo dijo, Señor, Padre, muéstrale a este que estamos protegidos. Y dice, vaya y mire otra vez cuando ve caballos, carros de fuego que rodean el campamento del pueblo de Israel. Tremendo, ¿no? ¿Qué más? 12. Eliseo hirió de ceguera, con ceguera, a los hombres que el rey de Siria había enviado para que lo detuvieran. Quedaron ciegos. Segunda de Reyes, capítulo 6, del 18 al 23. 13. Declaró antes de que lo dejara, de que alguien le dijera que un emisario del rey de Israel estaba a la puerta para quitarle la vida. ¿Verdad? Él dijo, en la puerta hay alguien que viene con malas intenciones. Y nadie se lo había dicho. 14. Durante el hambre que hubo en Samaria, predijo que al día siguiente los víveres serían abundantes y baratos, añadiendo que el oficial incrédulo, que dijo, no, yo no creo que eso vaya a bajar de precio y que vamos a tener alimento, que se burló de esta profecía, lo vería pero no lo disfrutaría, este oficial. ¿Por qué? Porque dice que una multitud lo aplastó, que murió ante la puerta de Samaria, porque cuando abrieron, salieron todos a coger lo que habían dejado, y esa misma multitud aplastó al oficial incrédulo, y él lo profetizó. 15. Eliseo hizo saber que Ben-Hadad, rey de Siria, moriría. 16. En Segunda de Reyes 8, 7 al 15. 16. Anuncio de la destrucción de Acab, ¿se acuerdan? Y de toda su casa. Y envió un joven profeta a quien quiera a Jehú, que debería ejecutar el juicio predicho. ¿Quién mató a Acab? A Jezabel. A Jezabel, Jehú. Y él lo profetizó. 17. Eliseo reveló por adelantado que habría 3 victorias sobre los sirios. Allá en Segunda de Reyes, capítulo 13, 14 al 19. Y por último, ya había muerto Eliseo. Por alguna circunstancia la tumba del hombre estaba abierta y llevaban un muerto. Y dijeron, ¿dónde dejamos este muerto?
ya estás a tu machado, ya pin. Cuando de pronto, ¡oiga! ¡Sáquenme de aquí que hay una calavera! Resucitó el muerto. Me han miedo los huesos, las calaveras. Tremendo. Después de muerto, aún se operaban milagros con los huesos de Eliseo. Yo creo que aún, yo lo declaro, que aún después de usted, hermano, de muerto, van a dar la gloria a Dios. No porque le van a hacer una imagen, ni porque le van a poner un altarcito, yo, no se las vaya a creer yo, sino porque dirán, no, ese es Nelson y nos enseñaba cosas tan importantes. Dirán mis nietos, los hijos de Daniela. Uy, ese Pedro era de una generosidad por él, por su trabajo. Mire, reconstruimos la iglesia. Eso me cuenta mi papá, mira, eso me comenta mi bisabuelo, que ese Pedro era tan generoso. Y así, de cada uno de ustedes van a hablar ahí, aún cuando mueran. No es para que le pongan el altarcito, nada, eso sí, nada, ni que brille para él la luz eléctrica. Nada. Usted cuando haya muerto, pasarán muchos años y hablarán de usted, pero para dar la gloria a Dios. La gloria a Dios. Porque eso sí sabemos que todo muerto después de muerto es bueno, ¿no? Sí, eso no hay muerto malo. Pero usted va a dejar tan huella, mi amado, por el servicio que usted ha hecho, porque usted ha pasado por cada uno de esos lugares, de esos procesos, y llega a tener un cordal de bendición. Y aún usted después de muerto, vuelvo y lo repito, darán la gloria a Dios. Si el Señor nos ha llevado y nos ha llevado, pero a eso tenemos que apuntar, a que en mi servicio, la oportunidad que me dé Dios de servir en el lugar y a quienes Dios quiere que yo sirva, haya sido por un proceso en el cual yo haya circuncidado mi corazón, me haya preparado para la bendición de Dios, haya llegado a un encuentro con Dios allí en ese Betel, me haya opuesto en ese Jericó contra la adversidad y haya, por causa de obedecer y alabar al Señor, haya conquistado para poder llegar a ese lugar. Es un proceso. Siempre lo hemos dicho. ¿Es un qué? Proceso. Que cogidos de la mano del Espíritu Santo vamos a poder hacer y servir. Porque en el servicio es que realmente podemos manifestar también la obra de Dios. En lo que Dios te ponga, Señor. Y si tu vida tiene ese proceso, mi amado, grandes cosas Dios tiene para tu familia, para la iglesia. Pero tenemos que propender, tenemos que intencionalmente buscar, no quedarnos ni alejarnos de cada lugar. Eliseo podría haberlo hecho, ¿sí? El mismo mentor le decía, quédese aquí, no me siga más. ¿Y qué dijo él? No te dejaré. Y para esto remachan los profetas, 50 de Gilgal, 50 de Jericó, 50 más allá en el Jordán, 150 diciéndole, ¿para qué sigue? Su maestro va a ser quitado. Y todos en corito ahí, no te vayas, quédate. Uno faltará, te profetizo que no vas. De muchas formas, de muchos tonitos te van a querer desanimar. ¿Qué haremos nosotros como hijos de Dios? ¿Qué dijo Eliseo? Nada. Mire, créanme que Eliseo, ahí es como dicen, no tenía necesidad de meterse en semejante embrollo, de denunciar pecado, de echarse enemigos. A él intentaron matarlo, se burlaron de él. Bueno, muchas cosas más. Porque él era un hacendado, tenía su futuro asegurado. Pero él atendió al llamado de Dios. Y lo atendió de una forma muy generosa,
Cogió 2 bueyes de esos, los asó y se los dio al pueblo. Servicio. ¿Llamado a qué? Al servicio. Con amor, con desinterés. ¿Qué tenemos en nuestras manos? Le dijo a la viuda, ¿qué tienes? No, un poquitico de aceite. Tranquila, aliste vasijas. Y el aceite se multiplicó hasta donde hubo ¿qué? Vasijas. ¿Hasta cuándo? Si la viuda hubiera sido más pilas, va y, mejor dicho, revuelca toda esa comarca y préstenme vasijas, y mucho más hubiera sido. Así que, mi amado, la unción de Dios no se detiene porque yo simplemente quiero. La unción, el poder, el respaldo de Dios siempre va a estar en nosotros. Para llevarnos a que podamos hacer una labor de servicio que dé la gloria y la honra a Dios. Pero nuestro corazón tiene que irse preparando cada día más. Amén. Porque si sirvo y no hay una preparación por el Espíritu Santo en mi corazón, es cuando empiezas a decir, no, eso se logró porque yo ayudé, porque yo lo hice. ¿Cierto? Ah, si ve, si yo no hubiera estado allá, no lo hubieran logrado. ¿O no lo han hecho? Pues me están esperando a mí. Eso sí que esperarlo. ¿No? Sabemos claramente que cada uno de nosotros hemos sido llamados, tenemos un llamado, a servir dentro del cuerpo de Cristo. Si tú no lo has pescado todavía, Señor, muéstramelo. Quiero hacerlo. Y en esa forma, mi amados, la gloria de Dios a nuestro Dios. Amén. Oremos.